Cuando nombro la poesía. Un saludo a todos ustedes que, como ya les hemos mencionado antes, todos los viernes y claro el fin de semana próximo a ese viernes pues nos soportan algo de literatura, un promedio de media horita. El día de hoy queremos partir desde un haiku de Mario Benedetti que dice así: cada suicida sabe dónde le aprieta la incertidumbre. Vuelvo y lo repito. Cada suicida sabe dónde le aprieta la incertidumbre. Es simplemente para contextualizar un poquito sobre el personaje que traemos el día de hoy. Vamos a leer algunos haiku de Mario Benedetti, del cual hemos hablado ya anteriormente, el uruguayo, que también pues publica una obra bastante extensa de haiku. El haiku pues de origen japonés. Y hoy vamos a hablar de un japonés, nipón para algunos, pero esa palabra niponés o nipón a mí nunca me ha sonado bien. ¿Por qué? Y tenemos, yo no sé, a mí esa palabra me suena tan rara. Nipón. Yo no sé, como hasta algo racista, no sé. De pronto porque en la guerra se leía mucho esa palabra. Bueno, en fin, hoy tenemos a Manuela como invitada, entonces que sea ella la que salude primero a todos ustedes. Manu, bienvenida. ¿Qué más, Henry? Feliz de volver a estar en el Viernes Vino, ya llevaba mucho tiempo sin venir. Bueno, y muy feliz sobre todo porque seguramente esta semana vamos a tener buena audiencia por la Semana Santa. Esperemos que sí. Mucha gente descansando. Pasando canales, y entonces cuando todas las películas y los programas que estén pasando digan, ay no, qué pereza, ya ese me lo vi, ya esa película también, o una película cuando uno está pasando que va en la mitad, uno sigue hasta que de pronto encuentran por allá, cuando nombro la poesía, el Viernes Vino, con este par de locos, ¡tan! Y ahí estamos. Sí, seguramente, y es muy bueno porque hoy traemos un autor un poco convencional, ¿cierto? Porque siempre hemos hablado sobre literatura latinoamericana, colombiana sobre todo, pero entonces hoy nos vamos a otro continente, ¿cierto? Al otro lado del mundo. Y bueno, yo nada, muy feliz de volver a estar acá. Hoy sí nos vas a contar qué estás haciendo o lo vamos a dar para cuando estés en despuésito. CNN. En CNN les cuento. Bueno, cuando además no esté en CNN ya la vamos a tener por acá, pero ya hay que pedirle, con mi asistente me hacen por ahí, me separan la cita para el Viernes Vino. Y nosotros todavía modestando aquí con el Viernes Vino en Tampaisa y ella por allá cubriendo alguna guerra en otro país. No hablemos de guerras ahora. Bueno, resulta nos convoca hoy una fecha. Sí, hoy, mañana se cumplen 50 años del suicidio de Yasunari Kawabata, que es uno de los autores japoneses más importantes de la literatura universal, porque él fue el primer japonés en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1968 y el segundo asiático en ganarlo también. Digamos que él es muy importante porque él estuvo en una época en la que había más libertad para los escritores, porque Japón llevaba, a partir del siglo XVII, cuando llegaron los europeos a Japón, ellos desconfiaron y dijeron, no, esta gente no nos gusta, entonces nos vamos a aislar, los echaron, y Japón se aisló 250 años, más o menos hasta el siglo XIX. Entonces, a él le tocó como toda esta época imperialista, donde ya Japón se abrió más como al mundo occidental, que el mundo occidental es como las culturas cristianas, sobre todo Europa, y como los territorios que conquistó Europa, y ya Oriente es como sobre todo el continente asiático, ¿cierto? Hoy en día Japón hace parte de Occidente, pero sobre todo como por la adaptación de las culturas y demás, pero en ese momento no. Entonces por eso hablamos como de un paso del occidental a lo oriental. Entonces ya en Japón también se empezó a hablar un poco como sobre términos como derechos humanos o como el deporte, y eso también le dio mucha libertad a los escritores, aunque digamos que la historia de él no es muy bonita,
y justamente antes de empezar el programa estábamos hablando con Henry de eso, como de, pero ¿por qué tantos escritores tesos y tan reconocidos tienen historias tan tristes, cierto? Como que, ¿será como que que eso la tragedia tiene que ver con el éxito de ellos como escritores? Sí. Y yo le decía a ella que por eso es que nosotros nunca vamos a lograr nada. Porque tenemos una vida muy normal. A pesar de todo vivimos bueno. Es que la vida de los pobres a veces es buena, mano. Que lástima tener que decirles a ustedes que ni Manuela ni Henry García se van a ganar un Nobel nunca. Así Sí. es que... Pero ¿por qué no nos hablas algo entonces de esa tragedia de Caguabata? Bueno, la tragedia de él empieza a los 4 años porque se queda huérfano de padre y madre, luego él se va a vivir con los abuelos y con la hermana, pero cuando tenía 11 años se muere la hermana, luego años después mueren los abuelos, entonces... Primero muere la abuela, leía yo. Ajá, Muere la abuela y luego el abuelo. El abuelo cuando tenía 15 años. Y bueno, imagínate lo que hace sin familia a los 15 años. Él pasa a terminar de estudiar en un internado y luego en 1920 se va a la Universidad de Tokio a estudiar literatura inglesa. Entonces acá ya nos empieza a dar como unas pistas de el por qué va a cambiar como la literatura en ese país, porque imagínate uno venir como del cambio del aislamiento al imperialismo y irse a estudiar literatura inglesa, ¿cierto? Irse a estudiar los pensamientos occidentales en la literatura. Pero él después creo que se licencia en estudios de literatura japonesa. Él después estudia sus propias raíces ya y se dedica en la universidad a escribir con una revistica, o eso era que un periódico. No, era una revista. ¿Era una revista? Sí, era una revista, pero entonces como él tuvo como una contraposición en el estilo, eso lo influyó mucho a él y a otros escritores que fundaron la revista Bungein Shidai. Yo no sé si así se pronuncia, esperemos que sí, pero si lo traemos al español lo podemos llamar Época del Arte Literario. Y era una revista donde le daban espacio a los nuevos escritores que se identificaban con la nueva escuela de las sensaciones, que justamente pues no estaba como tan de acuerdo con ese estilo directo y realista de los escritores de esos años en Japón, sino que se querían ir más por la sensibilidad y por la intimidad narrativa. Entonces ya de ahí empieza como a marcar mucho toda esta influencia, porque ahí es donde él empieza a publicar, y luego la obra que le empieza a dar como reconocimiento es La bailarina de Izu, que más adelante vamos a hablar sobre ella. Que es una obra cortica, la Sí. lee uno de una sentada y es una historia muy acogedora desde que se inicia, además porque la escribe como si lo hubiera él vivido y se siente el frío del inicio de las primeras páginas, pues es muy cortica. Manu, antes de volver a retomar el tema de Kawabata, les voy a compartir otro par de haikus de Mario Benedetti, porque hoy queríamos hacer eso, hablar de Japón, pero porque por allá también se crea una cultura alrededor del haiku. Ya habíamos tocado el tema en un programa anterior con el Carlos aquí. Ustedes saben que Carlos, pobrecito, él es medio ciego. Entonces él no sabía si mirarme a mí, mirar la cámara o mirar el celular. Tenía leyendo haikus aquí así. Pero bueno, ustedes entenderán que la improvisación aquí es parte del programa. Es un programa improvisado, pero aquí es nos lo reímos chévere mucho. También. Hace poquito estábamos con una invitada acá, cuando menos pensé sonó el computador, tiriri, se apagó y quedó muerto, y yo ahí tenía ya algunas cosas para compartir, ahí sí tocó improvisar. En fin, entonces del uruguayo Mario Benedetti, hablando de la muerte. La muerte invade de vez en cuando el sueño y hace sus cálculos. La muerte invade de vez en cuando el sueño y hace sus cálculos. Ave María. Y este otro de Benedetti, que bueno, ya no habla de la muerte, pero sí me parece tan particular este haiku. O sea, uno como en 3 líneas logra decir tanto. La mariposa recordará por siempre que fue gusano. La mariposa recordará por siempre que fue gusano. Y es precisamente, y lo traía yo a colación este haiku de Benedetti, porque
en esa vida trágica de un escritor, cuando uno llega a la cima, como cuando él gana el Nobel, tiene que llegarle a uno también la recordación y también tiene que aparecer en las letras esa vida trágica de cuando uno era gusano. O sea, la mariposa es el salir del capullo y fue mamá y ya soy libre y tengo alas y toda vaina, pero hay algunos escritores, bueno, y algunas personas, yo también soy huérfano y pasé por algunas tragedias familiares, pero yo estuve muy de buenas. Yo también me crié con mis abuelos paternos, también tuve la posibilidad de vivir un tiempo con mi tío Roberto García, a quien quiero como si fuera mi padre, de compartir con mis otros tíos, siempre con mi hermano. Terminamos en Medellín, luego nos veníamos para Yarumal, era un ir y venir, y entonces cuando uno ya sale del capullo, que tiene alas, que es un haiku muy bonito, Manuel, a veces recuerda esa época dramática y triste, además porque nosotros éramos tan pobres, man. Yo no debería contarles esto, pero es que ese vino me tiene como prendido. Y en Semana Santa, esos pecados, y en Henry. Viernes Santo, no, mejor dicho, brindemos porque hoy día somos felices. Bueno, mano, luego de disfrutarnos este maravilloso vino tinto, yo quiero que, bueno, primero que nos termines de hablar algo sobre Kawabata, porque vamos prácticamente en la parte de la vida de él donde se gana el Nobel. ¿Cómo termina él? O él después de eso, ¿qué hizo? Yo leí que tenía un montón de obra literaria, mucha producción, se gana el Nobel. ¿Será que le pasó lo mismo que a Márquez, que escribió el Nobel y después no volvió a igualar el éxito de 100 años de soledad? No, pues precisamente le pasó eso, porque lo que pasa es que el caso de Kawabata es diferente al de García Márquez, porque a él le dan el premio Nobel sobre todo por su obra artística y por lo que había hecho como escritor al cambiar como toda esa ideología japonesa en torno a la literatura. En cambio, con García Márquez se sintió más, sobre todo por 100 años de soledad. Entonces a él le dan, es como cuando le dan un premio a un escritor por su obra en general. Esto mismo pasó con Kawabata, pero como la novela que lo consagró a él fue País de Nieve. Bueno, no hemos hablado un poco sobre cuáles son los temas por los que rondan las obras de Kawabata, y es la soledad, obviamente, porque él es una persona sumamente sola. También bordea mucho como el tema de la sexualidad y también sobre el amor no correspondido. Entonces, justamente País de Nieve trata sobre el amor no correspondido de un señor ya adulto que se va pues como de su hogar, termina su matrimonio, conoce a una mujer joven y demás, pero es un amor no correspondido. Esa es como la novela que lo consagra él en Japón, pero justamente él después de muerto salen como otras obras que también como que lo encumbran más, ¿cierto? Bueno. Sí, porque es que después de un Nobel están las traducciones a muchos idiomas, el reconocimiento universal. Y bueno, él se ganó el Nobel en 1968. Y él muere en el 72. Yo recuerdo la época en que él muere, porque, o será que yo soy una reencarnación de él, pero yo nací en 1972. Levanten la mano los que nacimos en 1972. Entonces, a mí no me olvida nunca eso. Mira que estamos del 68 al 72, hay muy corto tiempo. O sea, él, como vos decías, le dan un premio a él es por todo lo que ha hecho por la literatura en su tierra. Yo quería, ya que estabas hablando vos de esa soledad que plasma en su obra, ya que lo dijiste, aquí hay una sinopsis como de 3 o 4 líneas, donde invitan a un señor llamado Orlando Betancourt, de la Universidad de La Laguna, a leer un libro de él que se llama La Casa de las Bellas Durmientes. Entonces voy a leer solamente este extracto para que ustedes traten de buscarlo o buscar algún resumen en internet si se encuentran, pero lo ideal es que ustedes breguen a conseguir esa obra, La Casa de las Bellas Durmientes.
se desarrolla en una posada. Él dice aquí que una posada, pero básicamente es un prostíbulo. En las afueras de Tokio hay unos ancianos ricos que alquilan unas muchachas muy bonitas. Le pagan a la dueña del prostíbulo de la posada, y ella pues evidentemente cuadra con las muchachas que le trabajan, pero ellos no tienen ninguna relación sexual con las muchachas, simplemente las quieren ver desnudarse, las quieren ver desnudas y que ellas se acuesten en sus camas, pero no las pueden ni siquiera tocar. Y es que a uno, al protagonista de la obra, aquí no sé si está el nombre, no lo veo, un amigo lo invita, un viejito, yo me imagino cuando yo estoy viejito, yo le digo a Miguel, un amigo yo tengo que trabaja aquí en el canal, sí. Así yo estoy viejito, oíste Miguel, hombre, nosotros dos ya viudos y así solo, yo te invito por allí, pero nada de nada. Entonces, como tenemos tanta plata, no vamos solamente a pagarles a esas mujeres para verlas y sentirlas al lado y recordar los viejos tiempos. Entonces, este personaje lo que tiene es visiones, tiene sueños y recuerda a su mamá, su hermana, pues un montón de cosas de su niñez y de su juventud, solamente teniendo y sintiendo el calor de una de estas mujeres hermosas. Se llama La Casa de las Bellas Durmientes. Bueno, y también sobre esa obra hay una polémica, Henry, justamente con un autor y escritor muy reconocido colombiano. Sí, lo que pasa es que cuando Gabriel García Márquez imprime y publica a nivel mundial ¿cómo se llama? Memoria de mis putas tristes, salió una polémica, la gente decía que era que él estaba emulando a Kawabata con La Casa de las Bellas Durmientes, que había copiado la idea de allí, hubo algunos enredos hasta legales, y mucha polémica hubo. Entonces la gente, ¿qué quería hacer? Mucha gente lo hacía. En esos agaches de Junín en Medellín se pueda conseguir La Casa de las Bellas Durmientes pirata, sí, y Memoria de mis putas tristes piratas, una al lado de la otra. ¿Por qué? Porque la gente, ven y yo me llevo a ver qué hay de cierto en esto, pero en sí vamos a tener que hacer lo mismo. Yo ya me leí Memoria de mis putas tristes, pero entonces ya me voy a tener que leer La Casa de las Bellas Durmientes. No la conseguimos, yo sé quién la tiene, yo creo que Mesa las tiene, entonces es muy bacano hacer ese ejercicio. A ver, sí, ¿en qué se parecen ustedes también los que estén engomados ahora con la literatura? Porque el viernes vino y pretende ser eso, que ustedes... Programa de divulgación literaria. Digan, hombre, yo sí voy a comprarme un librito. Esta gente cada 8 días nos da reseñas de 2, 3 libros, va a comprarme ni siquiera uno. Los colombianos que tenemos un promedio de 3 libros al año, 3 libros al año. Hay gente que en Europa lee 10 países que leen, Suiza, no sé, 15. Islandia, que es el país europeo que más lectores tiene en el mundo. ¿Qué promedio tienen ellos? No recuerdo en este momento el promedio, pero sí sé que el país tiene 352.000 habitantes y es el país que más lee en el mundo. Pero es que ese país es muy culto. Allá no se roban nada. Allá no hay muertes violentas durante muchos años. Claro que es que tiene muy poquitos habitantes también, ¿cierto? Son muy poquitos. Pero es que no hay vagos. Bueno, no entremos en porque no me aguantaría el frío en Islandia, pero de pronto nos pegamos una voladita para irme con y mi tenemos esposa. que aprender también irlandés para poder ir. Tocaría. Yo quiero ir para conocer las locaciones de Game of Thrones. Ay, déjala ya. Bueno, de todas maneras, entonces... en esta reflexión que se hace sobre la vejez, la soledad, la cercanía de la muerte, vos nos estabas mencionando que Kawabata mencionaba bastante la soledad. Sí, la soledad. Bueno, acá para dar como otras 2 recomendaciones, además del País de Nieve, La Baranina y La Casa de las Bellas Durmientes, también El Maestro de Go es justamente la obra que él publica, que le publican después de muerto, y otro también muy reconocido. ¿Ese no es biográfico? No cuenta la historia de él, no. Es una obra que él escribió, pero que le publicaron ya después de muerto. Ok. Y también El Sonido de la Montaña. Ahí ya van teniendo como varias recomendaciones.
pero también les quería leer como un pedazo del discurso que él dio cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, que se llama El bello Japón y yo. Entonces dice: descubrí por medio de la luz matinal la belleza de los vasos en un restaurante. Vi esta belleza con toda claridad. Me encontré con ella por primera vez. Pensé que nunca la había visto hasta ese momento. ¿No es precisamente este tipo de encuentro la esencia misma de la literatura y también de la vida humana? Si digo esto, estoy yendo muy lejos, estoy exagerando mucho, quizás sea así, pero también quizá no. En mis 60 años de vida es aquí donde por primera vez descubrí y fui consciente de esa suerte de luz que producen los vasos. Entonces un poco también nos habla de la sensibilidad y de cómo podemos... Pero mira que sí es muy lírico. Sí, es muy lírico y también como de cómo nos pegamos de cosas tan pequeñas para escribir, para hacer obras, que es justamente todo el aporte que él hizo a la literatura japonesa. Uy, sí, claro que es que el japonés, y por eso el haiku, cuando se impresiona con algo, la caída de una hoja, una abeja que se posa en una flor, esas cosas que para muchos es insignificante, o simplemente un gallinazo con las alas abiertas tratando de calentarse los sobacos. Entonces ellos se impresionan con eso y eso es lo que plasman en su obra. El japonés es muy sensible, eso, y esa no sensiblería, sino esa sensibilidad es la que hace que personajes como Kawabata en un pequeño párrafo escriban prácticamente poesía. Eso es como claro que no hemos traído aquí a Margarita Yourcenar, que uno lee a Yourcenar y tiene que releer el texto porque dice, ¡ay, qué cosa tan bella es esta! Y uno cree que es poema y mentira, es que eso es pura prosa. Maravilloso. Muy bien, Manu. Yo quiero decir algo que aparece acá. ¡Ay! Es una frase. Les cuento que es de Kawabata, pero yo la verdad no sé dónde la saqué. Pero me parece tan bonito esto que dice acá, precisamente hablando de la vejez y la muerte. Los viejos tienen la muerte y los jóvenes el amor. Y la muerte viene una sola vez y el amor muchas. Creo que debe estar en esa dualidad entre el Eros y el Tánatos que se menciona en la Casa de las Bellas Durmientes. Me parece que está por ahí en alguna parte y de internet ahorita, lo anoté antes de que se me olvidara. Sí. Bueno, yo quiero del rincón del haiku de Mario Benedetti, al azar, leerles un par de haiku. Cuando mis ojos se cierran y se abren, todo ha cambiado. Increíble. El río avanza con los cisnes estáticos y vanidosos. Que un cisne muy hermoso, ¿no? Posando para una foto. Aquí en esa página de Benedetti aparece una foto, que es muy hermoso. Nos van dejando sin árboles, sin ubres, sin fe, sin ríos. Y, a ver, yo cojo por acá cualquiera. Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Eso está muy bonito y tiene que ver con la temática pues, que estamos tocando. Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Mario Benedetti, haiku número 10 de su poemario del Rincón de los Haikus. Manu. Bueno, yo quiero terminar un poco como el contexto que estábamos dando de cómo marcó el contexto social político en Japón en la escritura, porque luego de toda la época que le tocó cuando era joven a Yasunari, vino la época de la posguerra después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que Japón se rindió en la Segunda Guerra Mundial. Digamos que acá empezó como a llegar una nueva clase de escritores, que es algo muy conocido, sobre todo en los jóvenes, que es el manga, ¿cierto? Que eso ha despertado una cultura. Pero el manga no es que dibujo, ok. Lo que pasa es que es una historieta. Los mangas son unas historietas ancestrales
de la historia japonesa. Pero justamente después de la posguerra es que empieza como todo este boom del manga y que ya luego pues lo pasan a la televisión y demás, pero que ha sido como una cultura que se ha vuelto universal también. Incluso uno acá en el pueblo puede ver muchos jóvenes que les gusta mucho el manga y demás. Y luego justamente 4 años antes de que Yusanari ganara el Premio Nobel de Literatura, se empieza como una nueva era en Japón, que es como la era de las vanguardias, después de los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964. Entonces de aquí ya empiezan a surgir como una nueva clase de escritores en Japón. Muy bien. Manu, como se nos está agotando el tiempo, nuestro camarógrafo, productor, director y gran amigo Miguel, aunque un día estos hacemos el ejercicio. Hay que sentar a Miguel acá. Y tomamos una foto para que ustedes lo vean allá, con un audífono por aquí, muerto de la risa. Ahorita salió un momentico allí, pero se perdió un brindis que hicimos Manuela y yo, Miguel. Sí. Y le dije yo, ojo con eso, que es que ya me está cogiendo bastante este vino y ya sabe por qué le estoy diciendo. Él pone un relojito. Estamos en Semana Santa. Miguel pone un relojito encima de la cámara y en este momento el reloj nos está marcando que nos faltan 5 minutos. Entonces en este ratico, yo quiero que Manuela nos hagas una sinopsis de alguna de sus relatos, porque es que son historias muy hermosas. Entonces de pronto como decimos nosotros los paisas, nos encoña Manuela. Los paisas sí decimos eso. Ay, entonces no sabe esa palabra es de dónde. No, yo creo que estoy como encoñado, entonces era más bien como, no sé. ¿Qué? ¿Costeña? Puede ser más fácil costeño. Sí. Bueno, Manuela nos va a encoñar de este autor haciendo una sinopsis de alguna de sus obras. Bueno, podemos hablar de la bailarina de Izuku, que es corta realmente, en español son 25 páginas, que lo encuentran fácilmente en internet. Ah, qué bien, se puede descargar. Sí. Entonces es la historia, haga de cuenta, un muchacho universitario, colombiano, pongámoslo en la cultura colombiana, ¿cierto? Paisa. Entonces, Yarumaleño. Pues. Un pelado universitario de Yarumal, está aburrido pues como de la vida, quiere encontrar como nuevos rumbos, nuevas motivaciones y se va de mochilero. Él en el camino se encuentra una gente que parece que es un grupo de artistas, pero no hacen parte como de un circo, sino que ellos van, digamos, por municipios, dando presentaciones, y él ahí conoce a una muchacha de 14 años que es la bailarina de Izuku. Él se enamora, pero digamos que es un amor muy inocente, ¿cierto? Ella es muy jovencita. Ella es muy joven, él se enamora y luego se empiezan a dar como una serie de situaciones, porque él se hace muy amigo de la familia, luego pues lo acogen a él también, pero digamos que la mamá no deja que él se acerque a la niña, porque de alguna manera también como presiente lo que hay ahí y presiente que quizás pueda ser correspondido, pero la historia es de un amor no correspondido. Entonces no les voy a contar más, porque la idea no es como contarles toda la historia, pero es muy bonito, porque justamente como dice Henry, uno siente que está leyendo como poesía, en la manera como describen, en la manera como se desarrollan los diálogos, y también es un lenguaje muy sencillo, porque este es el primer autor japonés que yo leo, y yo al principio decía pero será muy difícil uno enfrentarse como de pronto como a todos esos imaginarios, y la escritura japonesa debe ser muy diferente a lo que uno puede leer en este contexto, y no, es muy bello. Entonces yo recomendaría ese, que es corto la verdad, y si quieren ya leer más, un poquito más largo, El País de Nieve. Ah, bueno, maravilloso. Entonces, Manu, no sé si rematamos entonces con un par de haiku de Mario Benedetti. De una. Y nos despedimos, o nos despedimos primero. Despidámonos primero, pues. Despidámonos. Para un plus al menos Manu se despide de nuestro público, yo me despido con un par de haiku. Manu.
Bueno, muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final de este programa improvisado. Esperamos que al final sí les termine como calando un poco la idea de estos nuevos escritores, de estas nuevas obras, y que se animen a leer, incluso no a comprar los libros, sino a dirigirse también a los espacios públicos que nosotros tenemos en el municipio para poder leer, porque tenemos esto. Entonces a veces uno quisiera más, pero empecemos por aprovechar lo que tenemos. Y este también es uno de los propósitos de este programa, y es que la gente se anime a leer mientras que nos escucha acá hablando un poco, aunque no somos expertos en literatura. Y nada, esperamos que estén descansando mucho, que sí nos escuchen antes de ver La Pasión de Cristo seguramente, que precisamente que es la tradición en Semana Santa. Ahorita estaba pasando una procesión mientras nosotros grabamos, de pronto ustedes por allá van a escuchar por allá: perdona tu pueblo, Señor. Y como eso no lo podemos editar, porque esto como quedó, entonces ahí nos disculpan Entonces, lo que fue, muchas gracias, y espero volver a estar pronto en el Viernes Vino. Claro que y sí, muchas Manu. gracias, Henry, por invitarme. No, claro que sí, Manu. Usted ya sabe que cuando esté por acá, de una. Ahorita que estamos aprovechando a Manu porque está en Semana Santa, en vacaciones. Cuando diluvia, pienso que está cayendo el mar de arriba. Mario Benedetti. Nada conforta como una teta tibia, o mejor, dos. Y rematemos con este, de Mario Benedetti. Son manos locas de pianista o de herrero las que nos hablan. Y con esto nos despedimos en el Viernes Vino. Nos vemos entonces la próxima semana. Para ustedes, síganla pasando muy bien y sigan siendo felices. Manu, el Viernes salud. El Vino. Viernes Vino. Cuando nombro la poesía